¿Qué tanto nos va a costar seguir a Jesús? ¿Qué tan alto es el valor? A veces, como vivimos la vida cristiana, parece que no hemos valorado completamente lo que es el costo. Y al no alcanzar a valorar el costo que implica seguir a Jesús, a veces buscamos evadir responsabilidades o a veces evadimos responsabilidades. A veces queremos buscar lo más fácil y arrimarnos a donde no me comprometa tanto y creer que con esto estoy agradando a Dios en mi caminar con el Señor. Inmenso valor, porque de veras que es un privilegio tan grande que Dios nos da el que podamos involucrarnos en seguir a Jesús. No es cualquier cosa, no es cualquier persona a quien estamos siguiendo. Estamos siguiendo al Jesús del universo, al Creador de todas las cosas. Por ende, entonces, nuestra vida debe estar totalmente consagrada a Él, debe estar totalmente entregada a Él. Nuestra vida debe estar apartada totalmente para Él. Estamos mirando tantas cosas en la actualidad en las iglesias donde se ha perdido todo esto, y en lugar de irse a la palabra y seguir a Jesús como marca sus palabras, las iglesias han optado por otras cosas. Y la primera cosa que yo creo que la iglesia cristiana ha optado fuera de la palabra de Dios es pensar que el éxito del cristianismo depende de lo popular que la iglesia sea, y que el reino de Dios y la gloria de Jesucristo de alguna manera pueda avanzar sobre la base del favor del público. Y por eso los creyentes de las iglesias se han esforzado mucho por colocarse en posiciones de influencia y de poder dentro de la cultura. Buscan influencia política, económica, social y de otra forma posible, con la esperanza de que puedan lograr que los medios masivos de comunicación los tomen en cuenta. Pero cuando logran este objetivo, esa posición, presentan un evangelio reinventado y diseñado a la moda, que sutilmente elimina del mensaje la ofensa del evangelio e invita a la gente al reino por un camino fácil. Descartan todas las cosas difíciles en cuanto al sacrificio de uno mismo y aún a aborrecer a su familia, como Jesús dijo debían hacerlo aquellos que le quisieran servir. La ilusión, y enfatizo la ilusión, es que podemos predicar nuestros mensajes más eficazmente desde las alturas de poder, y que una vez que hayamos alcanzado o captado la atención de todos, podemos conducir a más personas a Cristo Jesús si le quitamos al evangelio el aguijón que golpea duro. Para llegar a esas personas encumbradas, algunos cristianos diluyen la verdad y lo acomodan, y luego, para mantenerse en ese lugar que han logrado llegar, ceden a la presión de perpetuar la enseñanza falsa para que su público siga siéndoles leales. Y de esa manera entonces están diluyendo el mensaje de la cruz. Los pastores de las iglesias locales están entre las primeras personas que se dejan seducir para usar este evangelio de moda, hecho para que encaje en el deseo del pecador. Escuchen bien, adaptan las reuniones de las iglesias para que se vean, para que suene y para que huele como el mundo, a fin de eliminar la resistencia del pecador y seducirlo al reino por un camino fácil y cómodo. Ahora bien, no quiero que mal entendamos. Estamos comprometidos todos a proclamar el evangelio hasta donde nos sea posible. Debemos anhelar ver que la gloria de Dios se extienda hasta los confines de la tierra. Anhelamos igual manera ver la luz divina inundando el reino de las tinieblas.
Sin embargo, también debemos detestar las iglesias que se han convertido en cuevas de ladrones. ¿Cómo me encantaría ver a Jesús agarrando un látigo en estos tiempos y golpear las religiones del mundo? Así como agarró el látigo y empezó a volcar las mesas de los cambistas y azotar a los mercaderes que se habían apoderado del templo. El reino de Dios avanza no por la ingeniosidad humana, no avanza tampoco sobre la popularidad de los medios de comunicación o en las encuestas de opinión. Tampoco avanza sobre las espaldas del favor del público. Escuchen bien, el reino de Dios avanza solo por el poder de Dios. No hay otra cosa que la pueda hacer avanzar, ni siquiera nuestros talentos, ni siquiera nuestras muchas habilidades, ni siquiera nuestra preparación académica, intelectual o teológica. Es el poder de Dios por el que su evangelio avanza. Cuando nosotros proclamamos verdaderamente el mensaje del Salvador Jesucristo, que este mensaje sea franco, muchas veces hiriente, el mensaje de la cruz será vergonzoso. Y ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. De hecho, es tan vergonzoso, tan antagónico y tan hiriente, que incluso los creyentes les cuesta proclamarlo, porque saben que va a producir resentimientos y ridículos. Dirigentes cristianos bien conocidos evitan ese nombre al hablar al público numeroso. Evitan mencionar la cruz, evitan mencionar pecado e infierno y otros términos fundamentales de la fe. Hablan mucho de la fe de una manera general y que no compromete a nada. Esquivan cualquier afirmación que les exija adoptar una posición. Pablo dio una afirmación impresionante en el libro de Romanos, si quieres ir ahí también. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Repito el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio? ¿Quién se va a avergonzar de una noticia tan buena como esta? Si alguien encuentra una cura para el SIDA, ¿se avergonzaría en proclamarlo? Si alguien encontrara o descubriera el cura para el cáncer, ¿sentiría terrible vergüenza para abrir su boca y decir lo que ha encontrado? ¿Por qué es tan difícil mencionar la cruz, que muchos la evitan? Aunque el mensaje de salvación que Pablo proclamaba era el mensaje más maravilloso e importante de la historia, el público y las autoridades lo habían tratado de manera humillante por predicar ese mensaje una y otra vez. Por ejemplo, encontramos que lo habían apresado en Filipos, Hechos 16, 23 y 24. Lo habían obligado a salir corriendo de Tesalónica, Hechos 17, 10. También lo habían obligado a salir corriendo, a escabullirse de Berea, Hechos 17, 14. Se habían burlado de él en Atenas, Hechos 17, 32.
lo habían tildado de loco en Corinto, Primera de Corintios 18:23, y lo habían apedreado en Listra, Hechos 14:19. Pablo tenía muchas razones para avergonzarse, pero su entusiasmo por el Evangelio seguía irreductible. Jamás, ni por un momento, el apóstol Pablo consideró diluir ese mensaje para hacerlo más atractivo para el público. En algún momento u otro en nuestra vida, como creyentes, todos hemos sentido vergüenza y hemos mantenido nuestra boca cerrada cuando debemos haberla abierto. Si nunca te has sentido avergonzado por proclamar el Evangelio, probablemente nunca lo has proclamado claramente como Jesús lo dijo. Todos queremos que nos acepten y sabemos, como Pablo también lo descubrió tantas veces, que tenemos un mensaje que el mundo va a rechazar y que mientras más nos aferremos a este mensaje, más hostil se va a volver el mundo contra nosotros. Así es como empezamos a sentir vergüenza. El apóstol Pablo superó eso por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Es un ejemplo contundente para nosotros, porque sabemos el precio de la fidelidad a la verdad, el rechazo del público, la cárcel y al final la ejecución, como muchos de los apóstoles lo sufrieron. Sin embargo, como dice Primera de Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Era este escandaloso, necio, hiriente y ridículo y absurdo mensaje de la cruz el que Dios usaba para salvar a los que creen. Está interesante, ¿verdad? Las autoridades romanas ejecutaron a su Hijo Jesucristo, el Señor del mundo, por un método reservado solo para la escoria de la sociedad. Sus seguidores tendrían que ser lo suficientemente fieles como para arriesgarse a sufrir el mismo vergonzoso fin. Predicamos un mensaje vergonzoso cuando predicamos a Jesús en la cruz. Morir crucificado era un insulto degradante. Y la idea de adorar a un individuo que había muerto crucificado era absolutamente inimaginable. Por supuesto, no vemos hoy que crucifiquen a alguien como los lectores de Pablo en el primer siglo. Así que en cierta medida el impacto se pierde para nosotros. Pablo, en cambio, sabía muy bien contra qué se levantaba. Primera de Corintios 1:18 dice: los judíos piden señales. Más bien, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Luego el versículo 22 y 23 dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La crucifixión era una forma horrible de pena capital, originaria muy probablemente del imperio persa. El condenado así sufría una lenta y agonizante muerte por asfixia y se debilitaba gradualmente al punto traumático de morir y de no poder levantarse con los clavos que sujetaban sus manos, de no poder impulsarse tampoco con los clavos que sujetaban sus pies, lo suficiente para poder aspirar y exhalar el aire, y así moría por asfixia. Fíjense, el rey Darío crucificó a 3,000 babilonios. Alejandro Magno crucificó a 2,000 ciudadanos de Tiro.
Alejandro Janeo crucificó a 800 fariseos, obligándolos a contemplar cómo los soldados asesinaban a sus esposas y a sus hijos a sus pies. Era perverso, inimaginable. Esto fijó el horror de la crucifixión en la mente de los judíos. La crucifixión era una forma de ejecución repugnante, denigrante, reservada para lo peor de la sociedad. La idea que un individuo que murió en la cruz hubiera sido una persona excepcional, elevada, noble, importante, era absurda. Las autoridades reservaban la cruz para los esclavos rebeldes, los pueblos conquistados, los ladrones, los asesinos, para los más humillados. Y a todo esto se enfrentó Pablo, y de lo que más hablaba era precisamente de la cruz. Pablo no era un predicador de mensaje fácil. Dios mismo, en forma de Cristo crucificado, era el mayor obstáculo para creer en Él. Francamente, no parece que Dios pudiese haber puesto una barrera más formidable a la fe en el siglo I. Los gentiles tildaban el evangelio cristiano de supersticioso, de perverso y de extravagante y de ilusión enfermiza. No en balde los gentiles y los judíos detestaban el mensaje de Pablo. Era un mensaje que estaba más allá de la credulidad humana. No era un mensaje fácil para el que busca, sino un absurdo y hasta una obscenidad. Y como si fuera poco que la crucifixión llevara un estigma tan vergonzoso, también tenemos la vergonzosa sencillez de la cruz. Vamos a mirar ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La cita que aquí Pablo está mencionando está en Isaías 29:14. Y en el versículo 19 que leemos aquí, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este tenía una afirmación hiriente para su público. Estaba diciéndoles básicamente: echaré por los suelos a todos los filósofos y sus filosofías. Pero el mensaje no era de Pablo. Él no nos recalca cuando afirma: está escrito. Literalmente, sigue escrito. Se levanta como verdadera revelación que el mensaje de la cruz no hace concesiones a la sabiduría humana. Pablo no era más que un portavoz de Dios, el interlocutor humano, y el intelecto humano no juega ningún papel en la redención del hombre. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es el problema. La persona inconversa puede tener grandes poderes de razonamiento e intelecto también, pero cuando se trata de la realidad espiritual y la vida de Dios y la eternidad, no tiene nada para contribuir. Ya sea Atenas, Roma, Oxford, Harvard
o cualquier otra parte del mundo, toda la sabiduría que se pudiera compilar, que está fuera de las Escrituras, no es más que necedad. Dios estableció que nadie puede jamás llegar a conocer a Dios por la sabiduría humana. La única manera en que alguien llega a conocer a Dios es por revelación divina, por la obra del Espíritu Santo. La palabra final en cuanto a la sabiduría humana es que no tiene sentido. El hombre por su sabiduría no puede conocer a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo entonces el hombre puede conocer a Dios si no es por medio de la sabiduría? Dice la Escritura que es por medio de la locura de la predicación. ¿Por medio de qué? De la locura de la predicación. ¿Quieres tú que la gente conozca a Dios? Entonces simplemente predica el mensaje. Eso es todo lo que tienes que hacer. Porque si se rechaza la Escritura, no se tiene nada de sabiduría. Si se cambia el mensaje bíblico, tampoco se puede predicar sabiduría. Pablo estaba dando un solo mensaje: el poder de Dios por la palabra de la cruz es lo que salva a las personas. Los hombres son instrumentos para entregar ese mensaje, pero el mensaje no surge de ellos, el mensaje viene de Dios. Y este es absolutamente el único mensaje que tenemos. Cualquier otro mensaje es falso. El apóstol Pablo lo dice a los Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o algún otro ángel les viene a anunciar otro mensaje, el tal sea anatema. Pero el cristianismo ligero, que es tan popular hoy, ha sustituido otro mensaje que trata de eliminar la ofensa de la cruz. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio choca con nuestras emociones, choca con nuestra mentalidad, choca incluso con nuestras relaciones personales, hace pedazos nuestra sensibilidad, nuestro pensamiento racional y nuestra tolerancia también. La cruz, por un lado, en sí misma proclama el veredicto sobre el hombre caído. La cruz dice que Dios exige la pena de muerte por el pecado, mientras que por otro lado proclama también la gloria de la sustitución. La cruz rescata al que perece, y los que perecen son los condenados, los arruinados, los sentenciados, los destruidos, son los perdidos, los que están bajo juicio divino por violaciones interminables de su santa ley. Si tú y yo no abrazamos el sustituto, sufrimos igualmente esa misma muerte, que es una muerte que dura para siempre. El mensaje de la cruz no tiene que ver con las necesidades que se sientan. Se trata de que Jesús le ama a usted tanto que quiere contentarle tan poco. Se trata de rescatarle a usted de la condenación eterna, porque esa es la sentencia que pesa sobre la cabeza de todo ser humano. Así que el evangelio es una ofensa para cualquier lado que se pueda mirar. No hay nada en cuanto a la cruz que encaje cómodamente con la forma en que el hombre se ve a sí mismo. El evangelio confronta al hombre y lo expone tal cual es. No se fija en la decepción que siente. No le ofrece ningún alivio de sus luchas como ser humano. Más bien va al asunto profundo y eterno del hecho de que está condenado, desesperadamente necesitado que lo rescaten. Solo la muerte puede lograr el rescate, pero Dios en su misericordia nos ha provisto esta
sustitución. El poder de Cristo crucificado es el único poder de Dios por el cual Él salva. Y la salvación viene solo cuando se cree en ese evangelio. El evangelio de Jesús. Si no hay evangelio, entonces no hay salvación. Otras religiones no son las verdad y conducen a la condenación eterna. Sencillamente el no creer en el evangelio es por sí mismo suficiente para condenar a la persona. Las personas que siguen religiones falsas no adoran a Dios, al Dios verdadero con otro nombre, como alguien sugiere. Sin quererlo adoran a los demonios de Satanás. Lea usted 1 Corintios 10:20. Esto es lo que la Biblia dice. Cristo es el único camino al único Dios verdadero, y el cristianismo bíblico es el único camino al único Cristo verdadero. Las personas equivocadas que reconocen algún otro Dios y participan en cualquier otra religión no están adorando y sacrificando a Dios, sino a los demonios. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuánta gente vive pensando que están adorando al Dios verdadero y están adorando a demonios. Pues ¿cómo ves esta lección, que es un mensaje duro, que no es para suavizar la conciencia, sino para quebrar el corazón? La lección se llama la dura verdad, la que no hay que diluirla para adaptarla al gusto de la gente. Si algo ha dañado el cristianismo, precisamente es eso, que se ha buscado una manera fácil de arrimar a la gente a Cristo, presentándoles un mensaje que no toca, que no pesa, que no llama a un compromiso real. Y Pablo sabía muy bien ese mensaje de la cruz, que era una locura, y por él sufrió por ese mensaje tantas cosas que miramos en la palabra de Dios. Nosotros debemos tomar conciencia de esta dura verdad para que nunca nos apartemos de ella y la ofrezcamos al mundo tal cual es. Si queremos ver verdaderamente a la gente rendida a los pies de Cristo, debemos hablarla tal cual es. Y creo que la estamos aprendiendo bien. Entonces no cambiemos, no la facilitemos. Va a costar un precio. Los apóstoles pagaron ese precio y estuvieron dispuestos a hacerlo. Y no fue fácil, no fue barato. Costó su propia sangre. Bien.